¿Estamos compartiendo el material? ¿Mm? Sí. Bueno, tenemos que ver la elipse y la hipérbola. Dice, dados en un plano dos puntos distintos, F1 y F2, se ve la figurita esta, ¿no es cierto? Sí. Esos puntos los vamos a llamar focos. Vuelve a aparecer una denominación que apareció en la parábola. ¿Se acuerdan? El foco. Ahora tenés dos. Y un número A positivo. De manera tal que la distancia entre los focos, yo ahí pondría en la denominación, distancia entre los focos, la distancia entre el foco F1 y 2, tiene que ser, o sea, 2A tiene que superar a esa distancia entre los focos. Es decir, se llama elipse al conjunto de puntos del plano, para los cuales resulta constante e igual a 2A, eso es una elipse. A ver. La suma de las distancias. La suma de las distancias, exactamente. ¿Eh? Es decir, esto es la formita de una elipse. La circunferencia es un caso particular de la elipse, después lo vamos a ver. Hay una forma parecida. Entonces, ¿qué es la elipse? El conjunto de puntos tales que la distancia que hay de un foco, que es uno de estos puntos, estos son distintos, a un punto cualquiera de la elipse, más la distancia de ese punto cualquiera al otro foco, es constante e igual a 2A. A partir de esto, que es la definición, se deduce la ecuación. Que, digamos, en comparación con la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la parábola, es, digamos, la que tiene una deducción más complicada, que no lo es, lo vamos a ver con detalle. No permite. Vamos. Bueno, acá se ve mejor, ¿ven? Acá bajé, este es el foco F1 y el foco F2. Esta elipse es una elipse que tiene centro en el origen y focos, o mejor dicho, el eje focal, porque esto constituye el eje focal, en el eje X. Este foco, este primer foco, tiene coordenadas C0. Y este es el simétrico menos C0. Este segmentito constituye la distancia focal, que es igual a 2C. Este es un vértice de la elipse. Este sería el eje mayor, esto sería A0, este punto es A, este es el opuesto. Eje menor, 0B, 0 menos B. El eje mayor es igual a 2A y el eje menor es igual a 2B. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bueno. No, mala noticia. Está como imagen. Lo voy a tener que hacer, pero no importa. Entonces, vamos al map. Ahora lo vamos a compartir en el map type. Entonces, vamos a... Bueno, entonces, la elipse es el conjunto de puntos P tales que la distancia que hay de F1 a P más la distancia que hay de F2 a P es constante e igual a 2A.
A partir de acá vamos a deducir la ecuación de la elipse. Una elipse que está centrada en el origen y tiene eje focal en el eje X. Les voy a escribir la ecuación. Es increíble que a partir de acá vamos a llegar a esto. La ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de una elipse con vértice, con centro en el origen y eje focal en el eje X. Después hay un ligero cambio en la ecuación cuando el eje focal está en el eje Y. Bueno, vamos a deducir esta ecuación. Despacito. Bueno. El punto, como siempre, es un punto hipotético de la elipse, que es un par XY. El primer foco, ¿se acuerdan que estaba en el eje X? Es un punto de coordenadas C0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo sobreentiendo que si no me interrumpen es porque se entiende. Sí. Bueno, Sí. Y el otro foco es el opuesto. Bien. Bueno. A ver, arrancamos. Vamos a escribir esto. O sea, porque hasta ahora fue un prolegómeno nada más. Bueno. Lo podemos ir haciendo uno abajo de otro. Después de última. Está en el apunte. A ver. Quiero que me ayuden ustedes, porque lo interesante de esto es que lo vayamos viendo juntos y vean que no es nada del otro mundo. ¿A qué es igual? Ayúdenme a calcular la distancia que hay del foco F1 al punto. ¿Se acuerdan el concepto de distancia? Es una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Sí, de x2 menos x1. Claro, ese, pero ahora hay que aplicarlo la distancia de acá a acá. ¿Cómo lo hacemos? X menos C al cuadrado, ¿sí o no? Ah, claro. Sí. Más, ¿qué falta ahora? Y menos 0 al cuadrado. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Se ubican? Pero, espera. Pero ahora les falta calcular esta. Calculamos esta primera. ¿Cómo sería la distancia de F2 al punto? X ¿Sí? menos C. Más y Y menos 0. menos 0. Claro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Bueno. Listo. Esto en realidad es X más C. Para no escribir tanto, esto es, yo lo detallé, X más C. Bien. Fíjense a dónde vamos a llegar. Y aparecieron raíces. Bueno, no importa. Bueno, la idea, cuando hay raíces, en matemáticas siempre, uno es como que las raíces, yo siempre digo esto, es como algo alérgico, hay que sacárselas de encima. ¿Mm? Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿La fórmula de la distancia no es x sub 2 menos x sub 1? Claro, pero vos me estás hablando de la fórmula general de distancia. Ah, ¿se Pero puede cambiar? espera un poquitito. Pero Sí, esa sí. es una fórmula que está particularizada y definida para 2 puntos.
vos la tenés que saber aplicar para cualquier punto. Acá tenemos la distancia de F1 a P. Entonces, Sí, vos lo que me estás diciendo es la definición concreta para dos puntos de coordenadas x1 y 1, x2 y 2. Acá tenés, en este caso, dos puntos xy y c0. Entonces la estoy aplicando para este caso. Vos me estás diciendo la definición general. ¿Se entiende lo que te digo? sí, pero yo pensé que iba C menos X. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ahora mismo? La Ah, bueno. distancia es simétrica. Si Y vos... perdón, pero ¿sí? pensá lo que es la distancia entre dos puntos. Si no es la misma si considerás primero un punto o el Claro. otro. Ah, bueno, listo. Si vos vas de, vamos a suponer, de este punto a este punto, lo recorres. Sí, Imagínate que fuera una persona que lo recorre. Es lo mismo que va de acá para allá. Es sí, decir, la distancia es simétrica. ¿Mm? Es decir, puedo ir de un punto al otro y de ese punto al primero y es equivalente. ¿Se entiende? sí. ¿Qué te lo resguarda eso? El cuadrado. Bueno, ahora vamos a tratar de liberarnos de las raíces. ¿Pero cómo? Vamos a pasar esta raíz al otro miembro. ¿Se entiende? Entonces me queda 2a menos esta raíz, que lo voy a escribir así. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos queremos liberar de las raíces. ¿Qué les parece que vamos a hacer en ambos miembros? ¿Qué se hace? ¿Potencia? ¿Cómo? ¿Potencia? Exacto. ¿Elevamos a qué en ambos miembros? ¿Al cuadrado? Exacto. Entonces, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. Listo. Bueno, en el primer miembro nos liberamos por completo porque puedo simplificarlo. O mejor dicho, aplico la propiedad, esto está a un medio, al cuadrado me queda 1. ¿Quién me quedó? Esto quedó liberado. Quedó x menos c al cuadrado, y esto ya lo podría escribir con toda tranquilidad como y cuadrado, ¿no es cierto? Y me facilita la tarea porque tantos paréntesis innecesariamente entorpecen. Pero acá no está tan simple. Tengo el cuadrado de un binomio, ¿sí? El cuadrado del primer término, ¿cuál es? 2a elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Más el doble producto del primer término con su signo por el segundo término con su signo. Esto también lo puedo escribir como i cuadrado y trabajo más cómodo, ¿sí? ¿Y qué faltaría? El cuadrado del segundo término. Bien. Bueno.
Si queremos, podemos ir desarrollando este cuadrado o lo dejamos momentáneamente. Lo dejamos. 2a elevado al cuadrado, ¿cómo me queda? 4a elevado al cuadrado. Este más, con este factor que tiene menos, me queda menos 4a por esta raíz. Mientras que esto es base negativa elevado a un exponente par, resultado positivo. Y obviamente la raíz se cancela. Lo pongo entre corchetes y elevo al cuadrado. ¿De acuerdo hasta ahí? Por el momento esto lo estoy dejando, pero podría empezar a desarrollarlo. Cuadrado de un binomio, cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término con su signo por el segundo término con su signo, más el cuadrado del segundo término. Esto lo copio textual. Y acá cancelo la raíz y me queda lo que está dentro de la raíz libre. Libre totalmente. Que en el caso de este i ya lo podría escribir como i al cuadrado directamente. ¿Está bien? Bueno, limpio un poquito esta expresión, me queda x cuadrado. Esto voy a ponerle c, le voy a poner un menos. Este es base negativa elevada a un exponente par, resultado positivo. Me queda c cuadrado. Esto lo dejo textual. Fíjense que aún me sigue molestando una raíz cuadrada. Y acá desarrollo este cuadrado de binomio. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, más i al cuadrado. Bueno, ¿se puede cancelar algo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podemos cancelar algo? ¿Lo del mismo signo? En distintos miembros, los términos con el mismo Sí. signo se puede cancelar. ¿X cuadrado se puede cancelar? Sí. ¿Con quién? Sí, con x cuadrado. ¿Algo más? Sí. ¿Qué más? A ver. C cuadrado. Muy Y bien. cuadrado. X cuadrado. En realidad podríamos tomarnos esta licencia y decir, hago esto. ¿Sí o no? Bien. Bueno. Y, a ver, ustedes no miren. Yo quiero, se han dado cuenta, quiero liberarme de la raíz. Entonces, consideran qué estrategia harían para liberarse por completo de la raíz. En realidad, el 4a sí, ¿qué hacemos con el 4A? Con el 4A, al cuadrado lo pasa restando. a este, Sí. ¿y qué más?
Y después el otro que está multiplicando, dividiendo. Ah, y faltó el más X. El 2xc también pasarlo. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Ven lo que hago? Este lo mandé para el otro lado y este también. Y ahora se quedó sola la raíz. Bueno, acá podríamos hacer alguna cosa representativa que nos simplifique la situación. ¿Qué les parece? Puedo Sumar agrupar la, estos sumar dos la términos. xc. Claro, este término es igual a este. Menos 2xc menos 2xc, ¿a qué es igual? Menos 4. Menos 4xc. Menos 4a cuadrado. El otro término lo dejamos, el otro miembro, perdón, lo dejamos igual porque ni conviene tocar lo que está dentro de la raíz hasta que no la liberemos. A ver, hay una estrategia interesante. Fíjate que podríamos hacer ahora. Este menos 4, este a y esta raíz están multiplicando. ¿Podríamos hacer algo en el primer miembro para simplificar un poco la cosa? ¿No se puede pasar el menos 4a dividiendo, como dijo Tomás, al otro término? No, sí, como poder se puede, pero generaríamos cocientes, por ejemplo, se iría con este A, pero acá ya me quedaría C sobre A. ¿Qué podríamos hacer? Otra cosita. Pero eleva al cuadrado los ambos términos. Sí, sí, podríamos ya, pero antes de eso, fíjate. Sacar Ahí- factor común menos 4. Ahí. Bien, menos 4. Te daría lo mismo, pero el tema es que nos daría mucho más trabajo. Más complicado. ¿Mm? ¿Ves? Y ahora simplificamos el menos 4, ¿con quién? Con este menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Y ya liberamos mucho la cuestión, porque nos quedó x más c más a elevado al cuadrado. ¿Es así? Igual a, ¿por quién? Por esta raíz. ¿Y ahora qué harían? Y Ahora no ahí no tenemos... se puede hacer, ¿Qué? no, de pasar la a, ahora sí se te va con una de las a cuadrado y te queda xc más a igual a la raíz. Espera, a ver. Si vos pasas la A, se va a cancelar con este, pero te va a quedar un cociente. Hay que tratar... Hay dos cosas que hay que evitar por el momento. Primero, liberar las raíces y evitar, tratar de trabajar con una estructura polinómica, evitar los cocientes. Algo que podríamos hacer, que es una estrategia que venimos haciendo para liberarnos de las raíces. ¿Qué podríamos hacer ahí? Elevado al cuadrado. Exacto. Porque vos lo que querés es liberarte de las raíces. Entonces, elevo al cuadrado, ouch, y elevo al cuadrado. Cuadrado de un binomio. X cuadrado
por c cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿está bien? Más el cuadrado de a cuadrado, que es potencia de potencia a la cuarta. Este a va al cuadrado, pero cuidado. Esta expresión que está dentro de la raíz se liberó. ¿Pero la puedo escribir así nomás? No, la voy a escribir entre corchetes o entre paréntesis. Lo que pasa es que como ya hay un paréntesis, es un poco redundante. ¿Se entiende lo que hice? La potencia es distributiva respecto del producto. Este al cuadrado, este al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este lo copio tal cual. Este lo dejo y empiezo a desarrollar el cuadrado de un binomio que tengo acá adentro. X cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Sí. ¿por qué no escuché bien por qué pusiste x cuadrado c cuadrado al principio del renglón? X cuadrado, C cuadrado. El cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y no Cuadrado de un podría binomio. ser x... Sí, sí, sí. Pero no podría ser xc al cuadrado directamente, o hay que elevar sí o sí las dos letras. Y, por supuesto, en realidad, Ah, está bien. digamos que ese sería el paso a paso. Yo te lo hice en un solo paso, pero lo ideal es que eso te quede distribuido. Vos tenés que Claro. dejar fluir, porque si no, eso es como que queda atrapado en un paquetito. Es decir, vos pensás que vos tenés que llegar, subo, a esto. Y vos fíjate que todo está libre. X cuadrado está libre, independizado de este, que no está enganchado con nada. Están libres. Entonces yo tengo que tratar a la expresión de limpiarla, entre comillas, de simplificarla lo más posible. Ahí. Bueno, y ahora, bueno, esto lo repetimos tal cual. ¿Y qué podemos hacer? Mejor dicho, ¿qué debemos hacer en el segundo miembro? Distributiva. Distributiva, exactamente. O sea, multiplico todo esto por a cuadrado. A cuadrado a cuadrado, a cuadrado, a cuadrado. ¿Podemos simplificar algo entre los dos miembros? ¿Qué podemos hacer? ¿El 2xca al cuadrado o es porque está en diferente posición? Ah, no, sí se puede. Claro, porque es lo mismo. El producto de números reales es conmutativo. Entonces, ¿qué nos quedó? Esto más esto más esto. Ahora sí. Y ahora yo voy a hacer esto acá para que
permiso, digo permiso porque a lo mejor estaban mirando y... Para no perder la perspectiva y saber a dónde voy a llegar, le escribo así, a un costadito, la ecuación a la que tengo que llegar. Y ustedes me van a orientar qué pasajes voy a hacer. Vos pensá que te tiene que quedar x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es decir, no quedan términos negativos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay que ser muy estratega respecto a qué voy a hacer. Acuérdense que la igualdad es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Yo tengo una igualdad ahí, ¿no es cierto? Esto se expresa diciendo que si yo tengo A igual a B, equivale a decir, que B es igual a A. Si yo la puedo dar vuelta a mi voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Esperá, no me di cuenta. A ver, espera. Acá. Yo podría dar vuelta. Porque ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si no doy vuelta? La idea, ¿cuál sería ahora? Que vos te tienen que quedar lo que tiene x cuadrado y cuadrado juntos. ¿Me entienden? Pero si yo a este lo paso al otro miembro, ¿cómo me va a quedar el término que tiene y cuadrado? ¿Con signo cómo? Negativo. Entonces, como la igualdad es simétrica, yo me puedo dar este lujo y puedo hacer esto. Espera, igual a esto. No importa, ahora te lo saco. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Miren, lo logré. Tengo x cuadrado y y cuadrado de un lado, pero está este dando vueltas todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo dejamos igual. Este lo pasamos restando. A la cuarta lo dejo como está. ¿Y cuál voy a pasar restando? A cuadrado y c cuadrado. ¿Por qué? Porque no tienen ni x ni y. Esto lo voy a pasar restando. ¿Ven? Profe, disculpe que lo interrumpa. Uh-huh. X al cuadrado y C al cuadrado, cuando lo pasa para el otro lado, ¿no quedaría negativo? Sí. Porque lo dejó positivo. Sí, sí, lo dije y no lo hice. Está bien, está bien. Muchas gracias. No, de nada. Lo dije y no lo hice. Bueno, di vueltas. Ahora, este lo pasé acá. Claro, está positivo, pasa negativo. Muy bien. Este quedó tal cual, este quedó tal cual, este pasó restando y este pasó al otro lado restando. ¿Se ve eso? Bien, Bruno, muy bien. Y ahora yo quiero que me ayuden, porque ya estamos, prácticamente ya estamos llegando a la meta. ¿Qué hacemos? Este es un buen ejercicio
de razonamiento. ¿Qué hacemos ahora? Ayúdenme. En segundo término, saca factor común A cuadrado. Bien, buena estrategia, ¿escucharon? Y en el primero, ¿qué haces? Por grupos, ¿no? No se puede. Para hacer factor común por grupos tenés que tener un número de términos, por ejemplo, tenés que tener o 4, y haces 2 grupos de 2, o 6, haces 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2, pero acá tenés 3 términos. Y acá tenés 2, que muy bien dijo Tomás Pellejero, que saque factor común a cuadrado. ¿Qué podríamos agrupar sin hacer un grupo? Pero, ¿qué términos? A ver, hay algunos en el primer miembro que tienen algo en común. Así como me dijo Tomás que saque factor común a cuadrado en el segundo, ¿qué puedo hacer acá? Lo mismo. O un pseudo factor común. Pseudo. Eso. Un pseudo nos completa. A ver, ¿qué podríamos sacar? A ver acá. ¿Qué podríamos agrupar? Fíjate, este tiene x cuadrado. Y este también, ¿o no? Sí. Acá ya saco factor común a cuadrado, ¿sí o no? ¿Y cómo me queda el resto si saqué factor común a cuadrado? A cuadrado menos C cuadrado. Ah, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Espera. Bien, y ahora, bueno, se va a cortar en cualquier momento. Ahí volvemos 8:55 si se corta, ¿eh? Ok. ¿Qué podemos sacar? X cuadrado. Sí, x cuadrado. Quedaría a cuadrado menos c cuadrado. Ustedes dirán, ¿por qué no lo sacaste al...? No es que sea exquisito, yo tengo la obligación de escribírtelo como corresponde. Si lo hacen, estábamos acá. Repetimos de nuevo. Bueno, habíamos pasado este término restando al otro miembro, agrupamos estos dos cerquita, y este lo pasamos al otro miembro restante. Acá vimos que podíamos sacar factor común a cuadrado. Y entre estos dos podemos sacar factor común x cuadrado, que se cortó cuando yo decía, no es que sea exquisito, pero es lo que corresponde. En realidad, este factor común está sacado a derecha. No afecta si hubieran ustedes puesto x cuadrado del otro lado, porque el producto de reales es conmutativo, pero lo correcto es respetarlo. Al menos yo tengo la obligación de hacérselos como corresponde. Bueno. ¿Y ahora qué pasó acá? Mirá, vuelvo a hacer lo mismo que antes para no perder la perspectiva de esta ecuación. La vamos a escribir acá. Sí, sin haber o sin estar mirando el apunte, porque no tendría gracia, me gustaría que me digan si se les ocurre algo, porque prácticamente ya estamos en la ecuación. Ahora notan un detalle.
el BS nunca aparece. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Vieron que no aparece el B. Mirá. El B no aparece nunca. Sin embargo, podemos nombrar y llamar a esta diferencia B cuadrado. Ustedes van a decir, bueno, ahí empiezan las cosas de magia, de matemática. No es de magia. Es decir, no está mal llamarlo así, pero hay otro detalle. Tiene un significado geométrico. Ahora lo vamos a ver. A esto lo llamamos B al cuadrado. El significado geométrico es este. Nos vamos un poquito al material. Espera que lo encuentre. Acá está. Estamos compartiendo el material. ¿Ven la elipse? Los focos, C0 menos C0, eje mayor, eje menor. ¿Sí? Entonces, si me fijo, BCA. Por el teorema de Pitágoras, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. De ahí sale esta relación que, por eso yo llamé B cuadrado a esa diferencia, A cuadrado menos C cuadrado. Y ahora, ¿qué hago acá? B cuadrado me queda por ¿cuánto? Por X cuadrado. Igual, acá me faltó el B cuadrado. ¿Y ahora qué me dicen? Agostina, ahora podemos hacer una acción que vos querías hacer de antes. Ahora sí. Ahora sí. Fíjate, ya estamos. ¿Qué haríamos para lograr que esto sea igual a esto? Y los pasas dividiendo. ¿A quién pasa? Sí, sí, perfecto. Esa es una opción. Muy bien. Porque uno multiplica al otro y el otro multiplica al primero. Mira, muy bien, lo pasamos dividiendo. Espera. Espera, Si esto lo pasás dividiendo, ¿cómo te queda? 1. Y acá se me genera un cociente. Y en el denominador, ¿qué tengo de ese cociente? A cuadrado, B cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer en ese cociente? Distributiva. Claro, distribuir el denominador en el numerador. Muy bien. Entonces, igual a 1. Entonces me queda. El primer término es este sobre ¿quién? Sobre A cuadrado por B cuadrado. ¿Vamos bien? Vamos bien. Podemos cancelar este B cuadrado con el de abajo. Sí. ¿Podemos cancelar este con el de abajo? ¿Con A cuadrado? Sí. ¿Y qué me quedó? La formulita. Sí, muy bien, la formulita. Que la puedo copiar tal cual porque ustedes ven claramente que no hice nada mágico. Es todo lícito. Esa es la ecuación de una elipse
con centro en el origen y eje focal en el eje X. ¿Mm? ¿Se entendió la deducción? ¿Les pareció algo tan Sí. complicada? No. Bueno, les dejo un ejercicio para que hagan ustedes, no ahora. Intenten deducir, que es muy sencillo, la ecuación de una elipse con vértice en el origen, con centro en el origen, perdón, y eje focal en el eje Y. ¿Cuál va a ser la variación? ¿Cómo van a ser los focos? Claro. Antes de dejarle el ejercicio, que le voy a dejar una ayudita, me gustaría saber si tienen interés. Esto está todo en el apunte, pero alguno quiere copiarlo, no sé. Yo ya lo fui copiando. Gracias. Yo también ya lo fui copiando, gracias, Rodolfo. Ah, bueno, perfecto. De todas maneras está todo. Bueno, entonces, volvamos. Hasta acá quedó entendido, ¿no es cierto? Ahora vamos a jugar con ejercicios y todo eso, pero yo les dejé una tarea que es deducir la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje focal en el eje Y. ¿Qué es lo que va a variar de esto? Los focos. Porque la elipse va a estar... Vamos a ver si la podemos esperar. No sé si me va a salir mucho, pero bueno, lo intento. Ahí está. Esa es la elipse que yo quiero que deduzcan. Los focos, ¿dónde van a estar ahora? En el eje Y. Exacto. Acá vamos a tener uno y acá vamos a tener otro. ¿Y cómo obtendremos? La ecuación es la misma. Esta no va a ser lo mismo a lo que tenés que llegar. Pero el disparador, la definición de elipse es la misma. Eso no cambia. ¿Y cómo van a ser esos focos? ¿Van a ser la misma? Sí. 0C Muy bien, y excelente. 0 menos C. 0C. ¿Todos están de acuerdo, chicos? Y 0 menos C. ¿Se ve? Y la ecuación va a tener un pequeño cambio. Va a ser x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado. Esta es una tarea que les dejo para que hagan. No ahora. Después, si quieren, la corregimos. Es más, me voy a hacer una cosa. Yo me voy a guardar este archivito para acelerar. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. listo. Eso no sé si lo quieren copiar, lo que queda el planteo. Este es la definición es la misma, porque la elipse es siempre la elipse. Esta es la ecuación a la que hay que llegar, y hay un pequeño cambio en los datos. No sé si lo quieren copiar. Yo ya lo copié, gracias. Bueno. Listo. Entonces, voy a borrar todo. Borramos el dibujito. Y voy a hacer ejercicios de la práctica, pero en realidad ejercicios nuevos. Después, los que queden de la práctica, ustedes lo hacen y si tienen alguna duda, me consultan. Pero los que vamos a hacer van a ser similares. Yo para que les queden, no hay muchos. La idea es que chequeen con el software.
que ahora también lo vamos a hacer. Bueno, seleccionamos. Bueno, la idea es la siguiente. Yo les voy a dar la ecuación de una elipse y ustedes van a tener que detectar el eje mayor, el eje menor, los focos, la distancia focal y hacer un ligero bosquejo. En el ligero bosquejo se sobreentiende que hay que tener, mejor dicho, hay que hacer previamente la intersección con los ejes. Entonces, ese sería el objetivo. Y el ejercicio sería similar al que figura en el trabajo práctico, que sería el 4, el ejercicio 6. ¿Sí? Le vamos a poner ejercicio 6'. Vieron que, como acostumbro yo, es como un adicional. ¿Sí? Entonces el objetivo es, yo te doy la ecuación, tienen que determinar las coordenadas de los focos, la distancia focal, las coordenadas de los semiejes, el eje mayor, el eje menor, la intersección con los ejes y un ligero bosquejo. ¿Sí? ¿Arrancamos? X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Bueno, es esta prolijita, como lo hemos visto. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Bueno, hay una cuestión que cómo me doy cuenta qué tipo de elipse es, si la de eje focal en el eje X o eje focal en el eje Y. Bueno, una forma que lo va a detectar rápido es la intersección con los ejes. Pero también está el tema de la relación entre A y B. Vamos a ver un poquito si hay un detalle que tendríamos que ver del material teórico, que nos ayude a esa cuestión. Bueno, acá está la deducción de la elipse, que la acabamos de hacer. La otra ecuación. Ahí está descrito todo el tema de los ejes. Y yo pensé que decía, bueno. Yo pensé que decía, lo hice yo, pero bueno. Bueno. Un detalle importante que no lo comentamos es que en la elipse, antes de seguir adelante, yo lo dije al principio, que la circunferencia es un caso particular. Es decir, estamos hablando de una elipse centrada en el origen. Entonces, la circunferencia, ¿por qué es un caso particular de la elipse? Porque es cuando A es igual a B. Entonces, caso particular. Yo escribo, estamos hablando X cuadrado más Y cuadrado es decir, igual a A cuadrado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si A es igual a B, puedo dejar uno de los dos, y al tener una suma de fracciones de igual denominador, me queda una circunferencia con centro en el origen y radio A. ¿Se ubican? Por eso
la circunferencia es un caso particular de la elipse. Otra cosa a ver, ¿cuál es? La excentricidad. Se puede evaluar la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad de una elipse? Es cómo se va elongando, se va ensanchando. La excentricidad viene dada por este cociente. C sobre A. Y es un cociente que oscila entre 0 y 1. Es decir, va a ser siempre mayor que 0, por supuesto. Y nunca va a ser igual a 1. ¿Cuándo va a ser igual a 1? En el caso en que sea una circunferencia. Pero la excentricidad de una elipse siempre va a variar entre 0 y 1. Siendo, cuando es igual a 1, estamos frente a una circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se van ubicando? Yo, profe, perdón, no entendí lo del caso particular. Bueno, si vos tenés que A es igual a B acá, ¿qué te va a pasar? Si A es igual a B, ¿qué pasa? A ver, reemplacemos. Supongamos que a este que consideramos todo A. Entonces, A cuadrado lo dejo igual, pero A igual a B. Entonces, ¿por quién reemplazo a B cuadrado? Por A cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Una suma de fracciones de igual denominador. Entonces, ¿cómo me quedó eso? X cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. ¿Y eso a qué equivale? A x cuadrado igual a qué? A al cuadrado. Y ahí está el caso particular. ¿Se ve ahora? Sí, sí, gracias. Listo. Bueno, entonces seguimos con el desarrollo del ejercicio. Esto, no sé si quieren copiar algo, paramos un minuto. No, yo ya lo copié. El resto, También, ya lo copié. bueno, Profe, Carla Marsili me avisó que se le cortó internet. bueno, no hay problemas. No hay problemas. Bueno, vamos a tratar de bosquejar un poquito esta elipse. Pero antes que bosquejarla tenemos que obtener algunos elementos. Me parece importante porque nos ayuda mucho a ubicarnos en cualquier curva la intersección con los ejes. Intersección con el eje X. ¿Qué hacíamos cuando queríamos obtener en una curva plana la intersección con el eje X? ¿A quién anulamos? Ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? X cuadrado sobre 4 igual a ¿cuánto? ¿A 2 o a 3? Fíjate, si vos anulás... Espera, Si vos anulás ahí, ¿qué pasa en la ecuación? ¿A quién hiciste 0? Ahí. Entonces, este término, ¿qué ocurre? Se desaparece. Ah, claro, sí. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Entonces nos quedó x cuadrado igual a 4. Y si x cuadrado es igual a 4, ¿qué significa?
resuelvo la ecuación. X es 2 o X es el opuesto de 2. O sea que la intersección con el eje X van a ser 2 puntos. ¿Qué puntos? 2, 0. ¿Y el otro cuál es? Menos 2, 0. Exacto. Ahora vamos a la intersección con el eje Y. ¿Y a quién anulo acá? A Eso X. del término de X. ¿Cómo me queda? Ahora, ¿cómo me va a quedar la ecuación para obtener esa intersección? Y cuadrado sobre 2 igual a 1. Muy bien. Y ahora te queda Y cuadrado igual a 2 equivale a decir que Y es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 2 o igual al opuesto de raíz de 2. Entonces, esto me va a generar 2 puntos. ¿Cómo van a ser esos puntos? Díganme. 0 raíz de 2 y 0 menos raíz de 2. Muy bien. 0 raíz de 2, punto y coma, 0, el opuesto de raíz de 2. Bueno. A ver si me voy a hacer una... Ya yo con estos elementos, con la intersección nada más, sabiendo que está centrada en el origen, ya puedo generar una figura. La puedo generar totalmente. Lo que pasa es que los otros elementos los tengo que obtener analíticamente. Bueno, acá tendríamos que marcar 1, 2, y raíz de 2 más o menos estaría un poquito... No sé, está muy... más o menos acá. Acá estaría menos 2. Acá estaría 2. No me gusta este, pero... Sí, está más o menos simétrico, no es... Acá estaría 2. Menos 2. Raíz de 2. Bueno, para escribir la raíz de 2, la voy a escribir como se escribe en el software. SQRT, ¿se acuerdan? Es raíz cuadrada de 2. Menos SQRT 2. No sé si me va a ver la elipse. Va a ser algo así. No, espera. No. Ahí sí. Me salió más o menos. No está tan mal. ¿Dónde está? Observen, por lo que venimos haciendo, ¿dónde está el eje focal de esta elipse?
No hubo quedaron mudos. Yo no me doy cuenta porque son todos simétricos. Obvio, es toda simétrica la elipse. Pero, Claro. a ver, hay dos formitas. La primera ecuación que vimos corresponde a esta formita, ¿sí? Donde la elongación se produce más en el eje X. Ahí está el eje focal. Ajá. Cuando está al revés, es la otra ecuación. Podemos chequear y mirar esto. A ver. ¿Se acuerdan que la ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado? A cuadrado, en este caso, ¿a qué es igual? ¿A 2? Es lo que obtuvimos. No, ¿a Bueno, qué a es igual 4. en este caso? A 4. A 4. Quiere decir que es exactamente lo que obtuvimos como intersección de los ejes. ¿Cómo se llama este eje? El eje mayor. De manera que, ¿qué distancia va a tener ese eje? ¿Cuál es la distancia del eje mayor? Esto es todo el eje mayor. Y este es el eje menor. Entonces, ¿cuál 4, es la ¿no es? distancia? O sea, 2, de menos 2 a 2. claro. O sea, 4. 4. El doble, toma A en valor absoluto. Si ahora hacemos b cuadrado igual a 2, equivale a decir que b, ya lo hemos hecho esto, pero lo hicimos desde la perspectiva de la intersección. O sea que el eje menor, ¿cuánto mide? Si b vale raíz de 2, es decir, esta distancia del origen acá es raíz de 2. Es el doble de la raíz de 2. Sí, me pareció que alguien me dijo algo. No, había dicho 2. No, Así, siempre es por 2 entonces. y claro, porque vos, Listo. Agostina, dijiste una cosa muy, muy correcta, que es todo simétrico. Entonces, si este es raíz de 2 y este es todo el eje menor, es el doble. Si esto vale 2 y este es todo el eje mayor, es el doble, 4. ¿Qué nos falta sacar ahora? ¿Qué es ¿Los lo que focos? los focos? ¿Qué aprendimos mientras deducíamos la ecuación? Que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Si yo reemplazo, a ver, 4 menos c cuadrado, ¿a qué es igual? A 2. A b cuadrado, que es 2. Esto equivale a decir que tenemos que resolver esta ecuación. 2 es igual a c cuadrado. O sea que c, ¿a qué es igual? A raíz de 2 Raíz de 2. o el opuesto. O sea que los focos van a estar uno acá y otro ahí.
¿Y cuánto va a valer la distancia focal? O sea, ¿qué distancia va a haber entre estos dos? Es simétrica. Entonces, casi lo escribo. ¿Qué escribimos ahí? ¿Cuál es la distancia entre los focos? Raíz de 2. Pero raíz de 2 sería la distancia semifocal. La distancia focal es la distancia entre los dos focos. Si de acá a acá, al primer foco, vamos a marcarlo. Espera. Espera, vamos a ponerle un color. Aproximadamente. Ahí estaría el segundo foco. ¿Cuál es la distancia que hay entre acá y acá? Si son simétricos. Pasó lo mismo que con el eje mayor y el eje menor. ¿Cuál es la distancia? 2 raíz de 2. Ah, el doble. Si Ah, C claro. raíz de 2 es 2 por raíz de 2. ¿Se entiende? Esta elipse es producto que la distancia de acá a un punto cualquiera más la distancia de aquí, del segundo foco a ese punto cualquiera, es siempre constante e igual a 2A. Nos faltaría sacar ¿qué de esto? La excentricidad. Es la medida del achatamiento. Excentricidad. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto valía la excentricidad? C sobre A. ¿Quién es C? Obviamente tomamos C en valor absoluto. Raíz cuadrada de 2 sobre A. ¿Cuánto vale A? 2. Fíjense que raíz cuadrada de 2 sobre 2 es un valor que obtuvimos en trigonometría. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Es un número irracional muy representativo. Es 0,707 infinitas cifras decimales no periódicas. Ese número es como corresponde menor que 1. De hecho, mayor que 0. La excentricidad de la elipse es un valor que oscila entre 0 y 1. Y ahí tenemos todos los elementos y lo acabamos de dibujar. No sé si quieren, vamos a sacar esto, o lo fueron copiando conmigo o quieren copiarlo. Yo ya lo copié, gracias. El resto, chicos, También. Tengo 2 preguntas, profe. sí, yo te escucho. Primero no me doy cuenta, capaz puedo estar medio dormida. ¿Por qué 4 menos c al cuadrado igual a 2 es lo mismo que decir que 2 es igual a c cuadrado? No entiendo dónde quedó el 4. C cuadrado pasó sumando. Y 2 pasó Sí. restando. 4 menos 2, 2. C cuadrado. ¿Está o no? Claro. Sí, gracias. Está bien. Son cosas, a Ah, veces, bueno. yo te voy a explicar, hay veces uno entiende y pasa lo más grueso y a lo mejor se detiene en algo que es tan simple, pero es como que se tilda. Es así. Me ha pasado estar resolviendo algo y algo muy simple es como que te... Pero está, quedó claro, ¿no? Sí, El sí, sí. resto se van ubicando. Sí, está bueno. ¿Viste? Bueno. Y ahí, profe, en el gráfico, nunca escuché ese
SQRT. La verdad, nunca. Y no viste, porque nunca graficamos funciones con el Graphmatica. El Excel también usa el SQRT. SQRT es la abreviatura de la raíz en inglés. Es la forma en que bueno, ustedes vieron funciones. Entonces, si yo quiero dibujar con el Graphmatica y en el Excel usar la función raíz, es SQR o SQRT. Nada más que como no sé cómo hacer la raíz con ese texto, Está bien. le puse SQRT nada más, porque lo quería marcar. Y vieron que dibujar con el lapicito a veces se corre. Sí, no hay problema. Si ustedes con el Graphmatica quieren hacer la función raíz cuadrada, me voy un minuto acá ya que lo preguntaste. Pero no la tengo abierta, la función, espera. Hay que abrir el Graphmatica, espera. Hay tantas ventanas abiertas que es impresionante, espera. Voy a cerrar esta. Sí. ¿Estamos compartiendo? Sí. Entonces, yo quiero escribir la función raíz cuadrada en el Graphmatica. El otro cuatrimestre vamos a trabajar mucho con esto. Entonces escribo SQRTX. Ahí está la función raíz cuadrada. También podés hacer x elevado a la 1/2. Pero lo usa el Excel también. Eso viene de la programación BASIC, de un lenguaje. Pero lo hice por una cuestión de que no tenía cómo, y no quería, porque vieron que cuando hago con el lapicito perdemos mucho tiempo. Vamos a ponerle B, seguimos en ese x cuadrado sobre 5 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. A ver. Vamos primero, antes de hacer todo esto, vamos a empezar con la intersección con los ejes. ¿Sí? ¿Les parece buena idea? Bueno, intersección con los ejes. Si yo anulo la y, ¿qué me queda en la ecuación? X cuadrado, no, Sobre 5 igual a 1. Exacto, perdón. O sea, x cuadrado igual a 5, y me quedaría, esperen, raíz cuadrada de 5 o menos raíz cuadrada de 5. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Y el otro cómo me va a quedar para la intersección con el eje Y? ¿Cómo me queda la intersección con el eje Y? Anulo Y la cuadrado sobre 9 igual a 1. Exacto. Igual a 3 o el opuesto. 0,3, 0 menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, a cuadrado en este caso, a ver, estaría bien, eso es lo que ahora tenemos que detectar. ¿Qué ecuación corresponde acá? Vamos a hacer un bosquejo con estos elementos. Ponemos negro. Eso quiero que se den cuenta a ustedes. A ver. Tenemos
Me parece que me quedé corto con la escala. Vamos a achicar un poco la letra. Es eso, ese. Ahora sí. Entonces buscamos, en el eje X, raíz de 5 es, raíz de 4 es 2, ¿cierto? 2,23. Es un poquito más, ¿eh? 2,23 o 24. Muy bien, excelente. 1, 2, vamos a tratar de hacer algo lo más simétrico posible. Por acá, por acá. Y ahora en el eje Y tenemos 3 y menos 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué observan de esta elipse? Que tiene eje focal en el eje Y. Muy bien, exactamente. Entonces, ahora vamos a hacer vamos a ver si me sale el bosquejo. A ver. Más. Ahí está. El eje focal es en el eje Y. Quizá lo que no, la formita está, quizá las simetrías. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación ahora tiene un pequeño cambio. ¿Quién es igual a 5? ¿Está bien poner que es a cuadrado? No, b cuadrado. Entonces, esperen. Ya lo tenemos. Es esto. B igual a raíz de 5 o B igual al opuesto. ¿Sí? Que sería este. Y el eje, ese eje, que en este caso va a ser el eje menor. ¿A qué es igual? ¿Cuánto mide ese eje menor? 2 por raíz de 5. Exacto. Y ahora, a cuadrado es igual a ¿cuánto? A 9. Exacto. O sea que A vale 3. O A vale menos 3. ¿Y cuánto vale el eje mayor ahora? 2 por 3. 2 por 3. Que es 6. Me falta obtener el eje focal. Bueno, A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, reemplazo 9 acá y acá 5. O sea que C cuadrado es igual a 4. ¿C cuánto vale? 2 o el opuesto de 2. Y la distancia focal, los focos, ahí tendríamos un foco y ahí tendríamos el otro foco. ¿Cuánto vale la distancia focal? Se tildaron en algo simple. ¿Cuánto va a valer la distancia focal? 2 por 2, o sea, 4. Y la excentricidad nos faltaría, bueno, no tengo, sí está escrito acá, es C 2 sobre A. ¿Cuánto vale A? 3, 2 tercios. Obviamente es un número menor que 1. Si fuera 1 estaríamos frente a una circunferencia. ¿Qué observan respecto
de la ecuación de la elipse con respecto para generar un criterio que me permita decidir dónde está el eje focal. Supongamos yo tengo, voy a escribir, para no escribir tanto voy a... X cuadrado. Después si quieren yo lo espero para que copien. No sé si fueron copiando conmigo, ¿cómo hicieron? Sí, yo después tengo una pregunta porque en un momento me perdí, pero sí, copié. Bueno, no, pregúntame antes pregúntame. Porque No, ¿por qué la distancia focal es 4? En eso me perdí. Y la excentricidad también, porque venía copiando y no, justo no escuché. bueno. Vos llegamos, reemplazamos y me dio que c cuadrado es igual a 4. O sea, a ver. Pongamos el foquito con otro color, violeta. Ahí tenemos un foco y ahí tenemos el otro foco. La distancia focal es, por ejemplo, este es C igual 2, C igual al opuesto. Este es el punto 0,2, 0 menos 2. Es el doble de esto. Es una distancia simétrica. Es 2 por el valor de C en valor absoluto. 2 por 2 es 4. ¿Qué pasa con la excentricidad? ¿A qué igual la excentricidad? Al valor de C, 2 sobre A, que es 3, 2 tercios, es menor que 1. ¿Está bien? Ahora mi pregunta es ver un criterio. Esta es una elipse, la ecuación de una elipse con eje focal en el eje X. ¿Qué relación hay cuando el eje focal está en el eje X entre A y B? ¿Quién es el más grande de los dos? ¿Ah? Claro. En cambio, si la ecuación es así, ay, es al revés. Ahí está. Bueno, yo creo que ¿alguno quiere copiar esto o fueron copiando conmigo? Yo fui copiando. ¿El resto, chicos? También, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ahora sería un momento interesante para que hagan un par de ejercicios, pero igual, bueno, le voy a plantear ya alguno en que tenemos que hacer lo que les voy a mostrar ahora. ¿Puedo borrar todo? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. Supongamos que me plantean algo así. No hay que asustarse. A ver, con esa ecuación sola yo ya podría obtener la intersección con los ejes. Pero quizás sería complicado con esa ecuación darme cuenta para cómo puedo detectar los focos, por ejemplo, o A y B, A y B. Entonces, ¿qué les parece que podríamos hacer para llevar a esa ecuación a la forma clásica conocida? X cuadrado sobre algo al cuadrado más y cuadrado sobre otro algo al cuadrado igual a 1. ¿Qué tendríamos que hacer en ambos miembros? ¿Dividir por cuánto? ¿Por 2? Muy bien.
Sin miedo. Espera, ¿eh? Aparte si te equivocás, escuchame. Están aprendiéndolo. Entonces me queda 3 medios x cuadrado. Más 3y cuadrado. Igual a 1. Así todo no tiene la formita, porque me quedó 3 medios x cuadrado más 3y cuadrado. ¿Cómo se la damos esa formita? Me quedaría x cuadrado sobre 3 medios, se ubica, perdón, 2 tercios. Acá recurro a eso que yo lo escribí muchas veces. Si yo tengo A sobre B, puedo pensar a esto como 1 sobre B sobre A. ¿Mm? Y este que me falta, ¿cómo lo escribimos? Quiero que me lo digan ustedes. ¿Y cuadrado sobre qué? 1/3. Muy bien. Agustina, ¿te ubicás? No. Por eso te pregunté. Porque yo me acuerdo todo. Me acuerdo de las fracciones, de tu... A ver. Vos tenés A sobre B. Dejás este como está y este lo pasás debajo. Si vos tenés A sobre B, es 1 sobre B sobre A. Este está ahí. ¿Cómo lo puedo dejar abajo? Como 1/3. Obviamente que esto, si yo operara esa fracción, se da vuelta de nuevo. Es equivalente. Por eso pongo un sí solo sí. Es equivalente. ¿Estamos? Profe, La clave es esto. Esto es clave, que yo creo que muchísimas veces lo nombré en el curso. Sí, decime. mi pregunta era, si el 2 pasa dividiendo, ¿no quedaría 0 en vez de 1? No. Si vos dividís 2 dividido 2, ¿cuánto te da? Ah, dividimos por 2 en ambos términos. Ahí está. En ambos miembros. En ambos miembros. Término es cada uno de estos. Y estos son miembros. Los miembros los separa una igualdad o una desigualdad. Claro, ahora sí. Gracias. No, por favor. Bueno, este lo van a completar ustedes y les voy a dar otro para que hagan. ¿Estamos? Esperen un minuto. Bueno, van a ser este y este. Van a obtener todos los elementos, la intersección con los ejes, el eje mayor, el eje menor, el eje focal y la excentricidad. Y obviamente un dibujito. Y después lo vamos a corregir juntos, ¿les parece? Bueno, Yo corto ahora para darle el tiempo, porque no tiene sentido que yo me quede acá y nos quedemos con Graciela como gran hermanos, mirá, ni siquiera los miramos, no tendría sentido. Entonces le doy un rato para que lo corrijan. Hoy vamos a trabajar de esa manera, creo que lo puse en el grupo. Y después lo corregimos. ¿Qué les parece la idea? Enmudecieron.
Buenísimo. ¿Les parece bien? A ver, son dos Sí, ejercicios. joya. 10 y 4. ¿Les parece 10:35? Bueno, Yo creo que lo hicieron. Bueno, 10:35 nos reencontramos para corregirlos y seguimos adelante. ¿Mm? Bueno, Entre paréntesis, no les dije del otro día que creo que les puse en el Facebook, y discúlpenme, pero estaba tan cansado que, bueno, celebro los resultados, han sido muy positivos, pero me parece que les puse, no me acuerdo. Pero la verdad que es muy satisfactorio, se refleja todas esas preguntas, todo ese trabajo que hemos hecho. La verdad que lo disfruté mucho, se disfrutó. Estoy muy contento, sinceramente. Y bueno, creo que esto lo veo como más estimulado, trabajando con más ganas todavía.